Mi hermano casado le confesó su amor a mi esposa. Mi esposa Emily y yo siempre priorizamos el tiempo con nuestra familia extensa. Mi hermana Rachel, su esposo Mark y sus 2 hijos son especialmente cercanos, pero todo cambió un día cuando Mark invitó a Emily a almorzar, un gesto aparentemente inocente que en realidad escondía un motivo mucho más oscuro. Emily lo mencionó de manera casual la noche anterior. Mark me pidió que lo acompañara a almorzar mañana, dijo con tono pensativo. Dice que hay algo importante de lo que necesita hablar conmigo. Fruncí el ceño. ¿Te dijo de qué se trata? No, respondió Emily, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que Rachel y él están teniendo problemas? La idea parecía poco probable. Rachel y Mark parecían una pareja sólida que se apoyaba mutuamente en todo. Tal vez solo necesita un consejo o alguien a quien desahogarse, dije, restándole importancia. A la mañana siguiente, Emily se vistió para el trabajo, con una expresión que delataba cierta inquietud persistente. Todavía no puedo entender qué quiere decirme, admitió. No te preocupes por eso, la tranquilicé. Escúchalo, y si es algo con lo que necesitamos ayudar, lo haremos. El café estaba lleno cuando Emily llegó para la cita. Eligió una mesa junto a la ventana, y sus nervios disminuyeron ligeramente al sentirse menos conspicua con el bullicio a su alrededor. Mark llegó poco después, pero cuando se acercó, Emily notó de inmediato que algo no estaba bien. Su usual actitud relajada había sido reemplazada por una energía nerviosa. Hola, dijo, sentándose rápidamente. Hola Mark, ¿todo está bien?, preguntó Emily. Durante los primeros minutos, Mark evitó el tema por el cual la había invitado, y en su lugar preguntó sobre el trabajo, los niños y otras cosas cotidianas. Emily luego me contó que pudo notar que estaba preparando el terreno para algo, pero nada la había preparado para lo que vino después. Cuando llegó la comida, Mark finalmente se inclinó hacia adelante, sus manos sujetando el borde de la mesa. Emily, hay algo que necesito decirte, dijo, su voz temblorosa. Emily asintió con cautela, esperando que hablara sobre su matrimonio o algún problema personal. En lugar de eso, dijo algo que la dejó sin palabras. Te he amado durante años, confesó Mark. Emily se quedó congelada, su cerebro luchando por procesar sus palabras. ¿Qué?, logró decir finalmente. Las palabras de Mark salieron atropelladas. Lo he estado guardando tanto tiempo, ya no podía seguir callado. Eres increíble, Emily, hermosa, amable, inteligente. Eres todo lo que siempre he querido. Emily negó con la cabeza, su shock convirtiéndose rápidamente en ira. Mark, basta, estás casado con mi hermana. Lo sé, dijo él, su voz temblando, pero no puedo evitar lo que siento. Si fueras mía, te trataría como una reina. Te daría todo lo que mereces. Emily se levantó abruptamente, las patas de su silla rasgando el suelo. No puedo creer esto, dijo, su voz temblando. Esto está mal, Mark. No vuelvas a hablarme así. Salió del café sin mirar atrás. Esa noche, Emily se sentó conmigo y me contó todo. Sus manos temblaban mientras hablaba, su voz mezclada entre incredulidad e ira. No podía creer lo que estaba oyendo, dijo. Me dijo que me ha amado durante años, Jaque. Y pensó que estaba bien decirme eso. La miré fijamente, mi mente acelerada. Mark, el tipo que siempre parecía tan centrado, el tipo en quien confiábamos implícitamente. No sé qué decir, admití. Mi incredulidad rápidamente se convirtió en furia. ¿Cómo pudo traicionar a Rachel así? ¿Cómo pudo poner a Emily en una situación tan incómoda? Como si fuera una señal, el teléfono de Emily vibró. Era un mensaje de texto de Mark. Lo siento por lo que dije, leía el mensaje. No estaba pensando con claridad. Por favor, no le digas a Rachel. Te juro que no volverá a suceder. Otro mensaje llegó minutos después. Fue un error. Me alejaré de ahora en adelante. Solo por favor, no digas nada. Los mensajes seguían llegando, alternando entre disculpas y ruegos desesperados. Respóndele, le dije a Emily. Ponlo en altavoz. Necesito escuchar esto. Con cierta renuencia, Emily lo llamó.
Mark respondió casi inmediatamente. Emily, lo siento mucho, dijo, su voz temblando. Pensé que había algo entre nosotros. No lo hay, dijo Emily firmemente. Nunca lo ha habido. ¿Cómo pudiste pensar eso? No lo sé, tartamudeó él. Supongo que malinterpreté las cosas. Pensé que el fin de semana pasado, en tu cocina, había una conexión. El rostro de Emily se retorció de disgusto. No había ninguna conexión, espetó. Te lo estás imaginando. Finalmente, hablé, incapaz de callarme más. Mark, esto tiene que parar, dije fríamente. Estás delirando. Emily no siente nada por ti. Tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. La voz de Mark se quebró. ¿Rachel lo sabe? Aún no, dije, pero va a saberlo. Por favor, rogó, destruiría a mi familia. No se lo digas. Te juro que nunca volveré a decir algo como esto. Colgué, incapaz de escucharlo más. Esa noche, Emily y yo nos quedamos hasta tarde discutiendo qué hacer. Ella estaba convencida de que Rachel necesitaba saber la verdad, pero yo dudaba. ¿Qué va a pasar con los niños?, pregunté. ¿Y si esto destruye su familia? ¿Y yo? Emily cruzó una línea, jaque. Si no le contamos la verdad a Rachel, él pensará que puede salirse con la suya. Sabía que tenía razón, pero aún no podía dejar de pensar en cómo la vida de Rachel se desplomaría por la traición de Mark. Déjame hablar con él una vez más, dije finalmente. Si no asume la responsabilidad, se lo diremos a Rachel nosotros mismos. Emily aceptó a regañadientes, aunque podía ver lo mucho que le pesaba la situación. Al día siguiente, llamé a Mark. Respondió al primer timbre. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó nervioso. Esto no es una discusión, dije con firmeza. Tienes que decirle la verdad a Rachel o yo lo haré. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Se lo diré, dijo en voz baja. Solo dame algo de tiempo. Tienes hasta esta noche, dije. Si no se lo has dicho para entonces, lo haré yo. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Rachel. Cuando respondí a la llamada de Rachel esa noche, la tensión en su voz confirmó mi peor temor, Mark no le había dicho la verdad. En su lugar, había tejido una telaraña de mentiras. Jaque, ¿puedes venir con Emily?, me preguntó. Mark me dijo algo y necesito hablar con ustedes. Su tono era afilado, una mezcla de ira y confusión, y supe de inmediato que Mark estaba intentando darle la vuelta a la historia. Estaremos ahí pronto, respondí, manteniendo la calma aunque mi corazón latía rápido. El viaje hacia la casa de Rachel fue silencioso. Emily estaba rígida en el asiento del pasajero, con la mandíbula apretada. Está intentando salvarse, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lo sé, respondí, pero tenemos pruebas. Rachel verá a través de sus mentiras. Cuando llegamos, Rachel nos esperaba en la sala. Sus brazos estaban cruzados y su expresión era una mezcla de furia y dolor. Mark me dijo que Emily ha estado coqueteando con él, dijo sin rodeos. Dijo que ayer ella intentó algo con él. El rostro de Emily se puso rojo por la sorpresa y la ira. ¿Qué?, dijo, su voz elevándose. Rachel, eso no es cierto. Él fue quien intentó algo conmigo. Los ojos de Rachel saltaron de uno a otro. Dijo que le has estado enviando señales durante meses, continuó, su voz temblando. Dijo que te rechazó, pero que está preocupado de que esto destruya la familia. Di un paso adelante, mi tono tranquilo pero firme. Rachel, te está mintiendo. Emily no ha hecho nada. Mark le dijo que ha estado enamorado de ella durante años. Cuando ella lo rechazó, entró en pánico e intentó darle vuelta a la historia. Rachel dudó, la incertidumbre cruzando su rostro. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Porque está desesperado, dijo Emily, su voz temblando de emoción. Sabe que metió la pata y está intentando protegerse. Rachel estudió el rostro de Emily, su expresión suavizándose. ¿Tienes alguna prueba? Emily asintió. Sí, dijo.
Tienes que ver esto. Emily le mostró el teléfono a Rachel, enseñándole los mensajes que Mark le había enviado después de su confesión. Rachel los leyó en silencio, su rostro oscureciéndose con cada mensaje. Luego, Emily reprodujo los mensajes de voz, dejando que Rachel escuchara la temblorosa voz de Mark suplicándole que no dijera nada. Cuando terminó el último mensaje de voz, Rachel se recostó, con las manos temblando. Me dijo que te rechazó, dijo suavemente, su voz teñida de incredulidad. Pero esto es lo contrario. Emily asintió, con lágrimas en los ojos. Rachel, lo siento mucho, estás pasando por esto. No quería hacerte daño, pero mereces saber la verdad. La mandíbula de Rachel se tensó y sus manos se apretaron en puños. ¿Dónde está? Arriba, dije. Rachel se levantó abruptamente y marchó hacia las escaleras. Emily y yo la seguimos, inseguros de lo que pasaría después. Encontramos a Mark sentado en el dormitorio, mirando fijamente al suelo. Cuando Rachel irrumpió, levantó la cabeza. Rachel, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? La interrumpió ella, su voz temblando de ira. ¿Explicar cómo has estado mintiéndome durante años? ¿Explicar cómo pensaste que podrías culpar a Emily para cubrir tu comportamiento repugnante? Mark se levantó, las manos levantadas a modo de defensa. Entré en pánico, ¿vale? No sabía qué hacer. Tenía miedo de que me dejaras. La voz de Rachel fue helada. Deberías tener miedo, dijo. He visto los mensajes. He escuchado los mensajes de voz. ¿Crees que soy tonta, Mark? ¿Crees que no me daría cuenta? La cara de Mark se hundió y comenzó a llorar. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Nunca quise que esto pasara. Te amo, Rachel. Amo a nuestra familia. No te atrevas a hablar de amor, escupió Rachel. Has destruido nuestra familia. Empaca tus cosas y lárgate. No quiero verte en esta casa esta noche. Mark intentó argumentar. Rachel, por favor, déjame explicarlo. Iré a terapia. Arreglaré esto. Solo no me eches. La expresión de Rachel no cambió. Lárgate. Mark se volvió hacia mí, con los ojos suplicantes. Jaque, por favor, ayúdame. Tienes que entender. No necesito entender nada de lo que dije fríamente. ¿Tú te lo hiciste a ti misma? Mark asintió lentamente, sus hombros encorvados en derrota. Comenzó a recoger sus cosas y lo dejamos hacer. Abajo, Rachel se hundió en el sofá, su rostro pálido. Emily se sentó a su lado, colocando una mano en su hombro. ¿Estás bien? Preguntó Emily suavemente. Rachel soltó una risa amarga. No lo sé. No creo haber estado tan enojada en mi vida, sus manos temblaban mientras tomaba su teléfono. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Preguntó. Emily dudó. No sé exactamente, admitió, pero hay algo más que deberías ver. Rachel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Emily me miró y yo intervine. Encontramos una carpeta en la computadora de Mark, dije cuidadosamente. Está llena de fotos de Emily. Algunas datan de hace años. Rachel me miró, su expresión cambiando de confusión a horror. ¿Qué tipo de fotos? No son normales, dijo Emily, su voz temblando. Son solo de mí, en primer plano, tomadas sin mi conocimiento. Ni siquiera sabía que existían hasta hace poco. Rachel se levantó bruscamente. ¿Dónde está su laptop? Arriba, dije. Sin decir una palabra más, Rachel subió las escaleras. Encontró la laptop en el escritorio de Mark y la abrió, sus manos temblando al escribir la contraseña. A la tercera lo consiguió. La carpeta no fue difícil de encontrar. Estaba etiquetada de manera inocente, pero cuando Rachel la abrió, la pantalla se llenó con miniaturas de fotos. Había cientos de ellas, fotos de Emily en reuniones familiares, de vacaciones e incluso tomas espontáneas en casa. La mayoría estaban ampliadas en su rostro o cuerpo, claramente tomadas sin su conocimiento.
Rachel desplazó las fotos, su rostro pálido por el shock. ¿Las tomó justo frente a mí?, susurró. Emily se paró detrás de ella, cubriéndose la boca con la mano. Confiaba en él, dijo suavemente. Pensé que era seguro porque era familia. Rachel cerró la laptop de golpe. Esto es asqueroso, dijo. Voy a llamar a un abogado mañana a primera hora. Poco después, Mark bajó las escaleras con su bolsa colgada sobre el hombro. Rachel no lo miró. He visto las fotos, dijo fríamente. Mark se detuvo, su rostro volviéndose pálido. La voz de Rachel fue firme pero serena. No vuelvas aquí, dijo. Mark asintió, incapaz de hablar. Se fue sin decir una palabra más. Después de que Mark se fuera, la casa estuvo en silencio, pero el peso de todo lo que había hecho flotaba en el aire. Rachel se sentó en la mesa de la cocina, mirando fijamente sus manos mientras Emily y yo estábamos cerca, sin saber cómo ayudar. Ni siquiera sé cómo explicárselo a los niños, dijo Rachel finalmente, su voz apenas un susurro. No necesitan saber todos los detalles, dijo Emily suavemente. Solo lo suficiente para que entiendan por qué las cosas están cambiando. Rachel asintió, su rostro pálido. Tengo que protegerlos de él, dijo. Puede que sea su padre, pero no es el hombre que pensé que era. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Nada de esto es tu culpa, dije. Nos engañó a todos, pero ahora sabemos quién es en realidad y podemos asegurarnos de que no pueda hacerle daño a nadie más. Rachel respiró hondo y luego se levantó abruptamente. Puede haber más, dijo. Si ha estado ocultando esta obsesión, ¿quién sabe qué más ha estado ocultando? Emily y yo nos miramos. Rachel ya había revisado la laptop de Mark, pero la idea de descubrir más secretos se sentía abrumadora. Aún así, Rachel estaba decidida. Durante las siguientes horas, ayudamos a Rachel a revisar las pertenencias de Mark. Comenzamos en el sótano, donde Mark guardaba cajas con objetos personales. La mayoría era irrelevante, equipo de trabajo viejo, álbumes de fotos y recuerdos de la infancia. Pero eventualmente, Rachel tropezó con algo que nos heló la sangre. En la parte trasera de una estantería, escondida bajo algunas mantas viejas, Rachel encontró una pequeña caja con candado. La subió y la puso sobre la mesa, sus manos temblando. ¿Qué crees que hay dentro?, preguntó, su voz tensa por la ansiedad. Solo hay una forma de averiguarlo, dije. Con un destornillador, abrí el candado. Dentro había cuadernos, fotos sueltas y un pendrive. Rachel tomó uno de los cuadernos y lo abrió en la primera página. Su rostro se volvió pálido al comenzar a leer. Esto es sobre Emily, susurró. ¿Qué quieres decir?, preguntó Emily, acercándose. Rachel le entregó el cuaderno. Las páginas estaban llenas de entradas obsesivas, pensamientos desordenados sobre Emily. Es perfecta, decía una entrada. Su sonrisa, su risa, la forma en que se mueve, es como si estuviera hecha para mí. ¿Por qué no puede verlo? Las manos de Emily temblaban mientras pasaba más páginas. Las entradas se volvían más oscuras, detallando momentos en los que Mark se había obsesionado con ella durante reuniones familiares. Necesito encontrar la manera de decirle lo que siento, decía una entrada. Si pudiera conseguir que estuviéramos a solas, sé que entendería, vería lo bien que estaríamos juntos. Rachel enterró su rostro entre sus manos. ¿Cómo pudo escribir esto?, dijo. ¿Cómo pudo sentarse en la misma mesa con nosotros sabiendo lo que estaba pensando? Hice un puño, luchando por mantener la calma. Esto va más allá de la fascinación, dije. Esto es una obsesión. El pendrive contenía más de lo mismo, fotos de Emily, capturas de pantalla de sus redes sociales e incluso grabaciones de reuniones familiares. Mark había estado documentando momentos con Emily en secreto durante años. Ha estado construyendo esta fantasía en su cabeza, dijo Emily en voz baja, pero todo está basado en mentiras. Nunca le di ninguna razón para pensar que sentía lo mismo. La resolución de Rachel se endureció mientras revisaba las pruebas. Voy a llevar todo esto a mi abogado, dijo. Necesita rendir cuentas. Al día siguiente,
Rachel se reunió con su abogado y le entregó los cuadernos, las fotos y el pendrive. El abogado le aseguró que las pruebas fortalecerían su caso para la custodia y ayudarían a establecer límites para protegerla a ella y a los niños del comportamiento de Mark. Esto no es solo sobre el divorcio, dijo Rachel mientras nos sentábamos con ella esa noche. Es sobre asegurarnos de que no pueda hacerle daño a nadie más. ¿Qué pasa si se obsesiona con otra persona como lo hizo con Emily? El pensamiento era escalofriante, pero la determinación de Rachel no vaciló. Presentó una orden de restricción contra Mark esa misma semana, citando su comportamiento obsesivo e inapropiado. Sin embargo, Mark no estaba listo para desaparecer en silencio. Unos días después de ser notificado con la orden de restricción, envió a Emily un correo desde una nueva cuenta. El asunto decía simplemente, por favor, lee esto. A pesar de mis consejos, Emily lo abrió. El correo comenzaba con otra disculpa, pero como sus mensajes anteriores, rápidamente se convertía en una confesión desordenada. Nunca terminé de decir lo que quería, escribió. Hay tanto que no entiendes. Sé que te asusté, pero no era mi intención. Solo quería decirte cómo me siento. Necesitaba que supieras que eres la única persona que me ha hecho sentir así. El correo continuaba criticando directamente a mí, insinuando que no valoraba a Emily como ella merecía. He visto cómo te trata, escribió Mark. No ve lo increíble que eres. Si yo estuviera en su lugar, nunca te daría por sentada. Las manos de Emily temblaban mientras leía el correo. Esto es delirante, dijo. ¿Cómo puedes seguir pensando que esto está bien? Tomé la laptop de sus manos y reenvié el correo a Rachel y su abogado. Esto es más evidencia para el tribunal, dije. Rachel llamó más tarde esa noche, furiosa. Se ha vuelto completamente loco, dijo. No me importa lo que cueste, me aseguraré de que no se salga con la suya. El descubrimiento del diario de Mark y el correo fueron puntos de inflexión. Mostraron lo profunda que estaba su obsesión y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para justificar sus acciones. El abogado de Rachel le aseguró que la orden de restricción y el proceso de divorcio avanzaban sin problemas. Mientras tanto, Rachel comenzó a trabajar con un psicólogo infantil para preparar a sus hijos para los cambios en sus vidas. Necesitan estabilidad, dijo Rachel. No quiero que sientan que su mundo se derrumba por esto. El psicólogo sugirió mantener la explicación simple. Solo diles que mamá y papá no van a vivir juntos por un tiempo, sugirió. No es necesario compartir los detalles ahora. Rachel siguió el consejo, sentando a sus hijos una tarde y explicándoles suavemente la situación. Estaban confundidos, pero resilientes, y la calma de Rachel ayudó a aliviar sus temores. Mark, por su parte, se volvió cada vez más inestable. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes, pero más erráticos, cada uno una mezcla de disculpas, confesiones y amenazas veladas. Emily bloqueó todas las nuevas direcciones de correo, pero el daño ya estaba hecho. Mientras estábamos en la sala de estar una noche, Emily me miró y dijo: ¿Crees que alguna vez se detendrá? No tiene otra opción, dije con firmeza. Rachel está tomando control de la situación y, mientras estemos juntos, no podrá hacernos daño. Rachel estaba resuelta. Las pruebas contra Mark, las fotos, el diario, los correos, pintaban el retrato de un hombre cuya obsesión había cruzado todas las líneas imaginables. Con la ayuda de su abogado, solicitó la custodia total de los niños, citando la orden de restricción y el comportamiento cada vez más inestable de Mark como prueba de que no era apto para estar cerca de ellos sin supervisión. Mark ya se había mudado completamente de la casa, quedándose con un amigo mientras el proceso legal avanzaba. Su actitud confiada se había transformado en algo roto y desesperado, y parecía estar desmoronándose bajo el peso de sus propios actos. Me ha llamado 3 veces hoy, me dijo Rachel durante una de nuestras llamadas telefónicas. No contesté. Ahora reenvío todo a mi abogado. Ya no quiero tratar con él. Emily y yo también habíamos cortado todo contacto con Mark, aunque él intentó llegar a Emily varias veces a través de nuevas cuentas de correo. Reenviamos cada mensaje directamente al abogado de Rachel y los ignoramos. Las palabras de Mark, siempre una mezcla de disculpas y delirios, solo reforzaron lo peligroso que se había vuelto su obsesión.
La atención de Rachel se centró completamente en sus hijos. Ellos eran su prioridad ahora, y trabajó incansablemente para asegurarse de que se sintieran seguros en medio del caos. Mantuvo sus rutinas lo más normales posible, asegurándose de que no sintieran el peso de la ausencia de su padre más de lo necesario. Una tarde, mientras Rachel y yo estábamos juntos en su cocina mientras los niños jugaban arriba, me confió. Sigo preguntándome si me perdí de algo, dijo en voz baja. Tenía que haber señales, ¿verdad? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Negué con la cabeza. Mark hizo todo lo posible para esconder esto de todos, dije. No es tu culpa. Nos traicionó a todos, no solo a ti. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas, pero las parpadeó rápidamente. Ya no estoy triste, dijo después de un momento. Estoy enojada. Enojada de que nos haya puesto en esta posición, enojada de que mis hijos crezcan sin su padre de la misma manera, enojada de haber confiado en él. Estás haciendo lo correcto, le dije. Estás protegiéndote a ti misma y a tus hijos. Eso es lo que importa ahora. La audiencia en el tribunal para la orden de restricción fue rápida. El juez revisó las pruebas que Rachel había presentado, incluyendo las fotos, el diario y los correos amenazantes que Mark había enviado. Cuando fue el turno de Mark para hablar, se mostró nervioso y desaliñado, murmurando disculpas e insistiendo en que su comportamiento había sido un malentendido. Estaba confundido, dijo. Nunca quise hacerle daño a nadie. Pero las pruebas hablaron por sí solas. El juez otorgó a Rachel una orden de restricción total, prohibiendo a Mark acercarse a menos de 500 pies de ella, los niños o su hogar. Además, el tribunal le otorgó a Rachel la custodia total temporal de los niños hasta que se finalizara el proceso de divorcio. Mark apenas reaccionó al leer la sentencia. Simplemente asintió y salió de la sala del tribunal sin hacer contacto visual con nadie. En las semanas siguientes, Rachel comenzó a reconstruir su vida. Se apoyó en su familia y amigos para recibir apoyo, creando una red que le permitió concentrarse en sanar y avanzar. Emily y yo estuvimos a su lado en cada paso del camino. Una tarde, mientras ayudábamos a Rachel a organizar su garaje, se volvió hacia Emily. Quiero que sepas que no te culpo por esto, dijo Rachel. Las acciones de Mark son solo suyas. Tú no hiciste nada malo. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Gracias, dijo suavemente. Me sentí tan culpable, aunque sé que no es mi culpa. Escucharte decir eso significa mucho. Rachel sonrió, su expresión cálida a pesar de todo lo que había sucedido. Lo sé, dijo. Y lo vamos a superar juntas. A medida que las semanas pasaban, la vida de Rachel comenzó a estabilizarse, aunque nunca olvidaría lo que Mark había hecho. Pero ahora tenía la fuerza para seguir adelante, protegiendo a sus hijos y enfrentando el futuro con determinación. La batalla legal con Mark aún no había terminado, pero Rachel sabía que había hecho lo correcto. Podía mirar al futuro sabiendo que había roto con el pasado de una vez por todas. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte para que te notifiquemos cuando tengamos más historias reales de vida.